Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face to Fire HD. En el F2F de hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, como es el fenómeno del flashover. El flashover es un fenómeno que se desarrolla en incendios de interior y en este F2F vamos a ver en qué consiste y cómo es su evolución dentro de ese incendio interior. Bien. Como siempre, sabéis que a mí me gusta poneros un índice, el de hoy es cortito porque el vídeo es corto. En primer lugar vamos a ver una introducción para entender en qué consiste ese fenómeno y luego nos meteremos de lleno en el fenómeno del flashover y lo iremos desmenuzando para que quede bien claro. Bien, pues vamos con la introducción. En primer lugar, para entender este fenómeno lo que tenemos que tener claro es la definición de flashover. En concreto yo me he ido a la normativa americana, las NFPA, y en la NFPA 921 de 2014, como os he puesto aquí, en su apartado 3.3.83 podéis encontrar esta definición. Claro, está en inglés, yo os la he traducido. Con esto quiero decir que las NFPA se pueden consultar, no la podéis descargar porque son de pago, pero las podéis consultar libremente como he hecho yo, y informarme sobre la normativa y las definiciones. En concreto, ¿qué nos dice esta definición? Bueno, pues nos dice que el flashover es la fase transitoria en el desarrollo de un incendio de interior en que las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de inflamación, ojo a esto, de una manera casi simultánea y el incendio se extiende rápidamente por todo el espacio disponible, generalizando el incendio en el recinto. ¿Cómo se plasma esto en el papel para que lo podáis entender? Bueno, pues en todo incendio, como os he puesto aquí en esta imagen, existen unas etapas una evolución dentro de ese incendio. Vamos a tener una fase incipiente en la que se produce la ignición del combustible y empieza a arder. Luego tendremos una fase de crecimiento en la que el incendio va cogiendo fuerza. Tenemos la etapa de pleno desarrollo para luego pasar a la fase de crecimiento en la que el incendio se va apagando. Bien, pues como hemos dicho y como habéis visto en la definición, el flashover es una fase de ese incendio que no tiene por qué darse en todos los incendios. Ahora, como veremos ahora, para que se produzca el flashover se tienen que dar unas condiciones específicas. En la imagen que os he puesto a continuación, os la he puesto para que os hagáis una idea de la peligrosidad que tiene este fenómeno en la evolución de un incendio interior. Es un fenómeno en el que tenemos que estar muy alerta a los equipos de intervención porque nos puede causar graves daños. Entonces, tenemos que saber identificar cuándo se va a producir ese fenómeno y luego tenemos técnicas para evitar que ese fenómeno se produzca. Pero esto lo veremos en otros F2F. Bien, pues para que se produzca ese flashover, como hemos visto en la definición, os he puesto aquí una habitación pequeñita, ¿vale? Necesitamos que sea un incendio interior, o sea, que sea dentro de un edificio, dentro de un local, dentro de un centro comercial, algo cerrado, pero que esté ventilado, ¿vale? El primer punto que os he puesto es el combustible, porque tiene que haber suficiente combustible para que se genere un colchón de gases suficientemente potente para que esa radiación le llegue a los demás enseres de la habitación, por ejemplo, aquí os he puesto una mesa, alcance su temperatura de inflamación y se produzca esta. Y en segundo lugar, el recinto en el que estamos tiene que estar ventilado, porque la mezcla de combustible comburente se tiene que mantener en todo momento dentro del rango de inflamabilidad. Muy importante. Bien. ¿Cuál es la evolución que va a tener el incendio para que se produzca el fenómeno del flashover, como hemos dicho? Teniendo en cuenta los factores que hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, pues como hemos visto en la fase del incendio vamos a tener una fase incipiente en la que se produce por diversas causas la ignición de ese combustible. En este caso la ignición se produce en el sillón y tenemos la fase de crecimiento en la que el incendio empieza a crecer y a coger potencia. Se empiezan a generar esa capa de gases, ¿de acuerdo? Con su plano neutro, y esa capa de gases va a empezar a emitir radiación y se tiene que poder emitir la radiación suficiente para que el resto de combustibles que hay empiecen a generar gases y se produzca
lleguen a su temperatura de inflamación y se produzca la inflamación de estos combustibles. Casi toda la habitación habrá diferentes combustibles, si los hay, y se producirá esa inflamación espontánea de todos los combustibles de la habitación, o como también se denomina, combustión súbita generalizada. Bien, os he dejado aquí un enlace que me gustaría que vierais, que lo vamos a ver ahora, pero lo dejo por si queréis descargaros el vídeo. Es de NIST, que también es el National Institute of Standards and Technology, es americano, y aquí podéis ver diversos vídeos sobre el flashover y en qué consiste. Bien, pues vamos a ver este vídeo y lo comentamos. Bien, ya estamos otra vez aquí con el vídeo de NIST, este vídeo lo podéis descargar. Y como veis, aquí tenemos 4 cámaras enfocando diferentes ángulos. Hemos tenido la fase incipiente, en la que el árbol de Navidad empieza a arder. La fase de crecimiento es cuando va a coger potencia, como vemos ya empieza a generarse ese colchón de humo y gases que están muy calientes. Y ahora me gustaría que os fijarais en las 2 imágenes superiores, cómo ese colchón va tomando fuerza, son gases muy calientes, y va a ir bajando el plano neutro, lo que se llama, va a ir bajando hasta que ese colchón muy caliente va a empezar a emitir radiación. Como vemos en las 2 imágenes superiores, se empiezan a generar gases por pirólisis, y se produce, en la imagen de la izquierda, se produce la inflamación espontánea del resto del sofá y bueno, el resto también de combustibles que hay en la habitación. Esto sería lo que es el flashover. Como digo, este vídeo os lo podéis descargar de la página de NIST. Y bueno, espero que os haya gustado el F2F. Dudas y comentarios me las podéis dejar aquí en el canal. Y nada, nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.